Arratsaldeon, arratsalden danori eta ongi etorriak. Eskerrik asko lehenengo eta behin hemen egoteagatik gaur, batez ere dagoen eguraldiagaz, eskertzekoa da inbeste gente hemen ikustea. Decía que gracias sobre todo por acercaros tan amablemente hasta aquí hoy con el día que hace, pero estoy segura que la charla que nos van a dar lo merece, así que sin más dilación vamos a empezar. Honezik dira nire lehenengo agurberbak, eta esan dudan bezala ongi etorriak Sabino Arana Fundazioaren egoitza honetara. Eta gure lehendakariaren izena doran areto honetara. Jose Antonio Agirre lehendakaria aretora. Mila esker guztioi, gure gonbiteari baietz erantzun eta gaur arratsaldean gugaz egoteagatik. Muchas gracias a todos y a todas por haber respondido afirmativamente una vez más a nuestra convocatoria. Y quiero saludar especialmente a nuestros invitados de hoy, como no, Julián y Javier Garayzar Candina, nietos de Antonio Candina Ibarra, que vivió de 1864 a 1969 y fue un empresario vizcaíno vinculado al sector marítimo y al ámbito portuario de Bilbao. Una personalidad de relieve, sin ninguna duda, en el Bilbao industrial y mercantil de su época. Con él se inició una saga de empresarios vinculados al sector marítimo que hoy tiene continuidad en su cuarta generación. Quiero agradecer también a Eduardo Araujo, periodista y director del programa Itxastantak de Onda Vasca, su colaboración en la organización de este ciclo de conferencias que celebramos bajo el paraguas de la Mar, Territorio de Igualdad. Antonio Candina tuvo claro desde muy joven que quería ser marino. Empezó trabajando como ayudante en la farmacia de la familia Aramburu en Plencia. Con su trabajo se pagó sus estudios de náutica y comenzó a navegar muy joven en la Compañía Marítima del Nervión, de la que fue capitán de varios buques. En 1919 inició su etapa empresarial junto a destacados empresarios vascos de la época que cristalizó en la Compañía Marítima Bidasoa. Pero para hablar de su trayectoria tenemos aquí a dos de sus nietos, Julián y Javier Garayzar Candina. Julián Garayzar industria ingenieria eta enpresa burua da. Dokumentu funtz jakingarria dauka Candina familiaren bilakarari buruz eta bereziki merkataritzako itsas gizon eta ontzi jabe izan zen aititeri buruz. Aititaren negozioekiko lilurak eraginda, Antonio Candinak nabigatu eta berak sortutako konpainietakoak izan ziren ontzi guztien maketa nabigagarriak egin ditu eskalan. Julián es coautor, junto a Juan Carlos Díaz Lorenzo, del libro Antonio Candina, 1884-1969, tenéis aquí, capitán de la Marina Mercante y naviero. Por otra parte, Javier Garayzar Candina, medikuntzan lizentziaduna eta doktorea da, mikrobiologiako katedraduna Euskal Herriko Unibertsitateko Farmazia Fakultatean, eta ingurumen zuzendaria da Bizkaiko Gurutze Gorrian eta Historia, Osasun eta Ingurumen Sailetako kidea Bilboko Medikuntza Zientzien Akademian. 10 doktore tesi zuzendu ditu. Javier ha publicado más de 100 artículos de investigación, de divulgación y capítulos de libros a nivel internacional de microbiología. Es editor de la revista internacional Journal of Infection in Developing Countries y miembro de la Convención de los Derechos de las Personas del Mediterráneo. Hecha esta introducción, como lo interesante va a ser escucharles a ellos, les paso la palabra. Eskerrik asko por estar aquí. Bueno, pues ya está. Decía que muchas gracias por invitarnos a dar esta charla para hablar del abuelo. Se trata un poco de presentar tanto la vida personal como laboral como empresarial de nuestro abuelo, que fue mi padrino de bautizo. Cariñosamente llamamos Aitona. No sabemos muy bien por qué, seguramente porque los primeros nietos provenían de la sección de Guipúzcoa y allí pues más habitual hablar con Aitona. A mí siempre me ha gustado que mis nietos también me llamaran Aitona, porque me parece como un poco más de categoría el nombre, ¿no? Me pide Aitite, un poco diminutivo y tal, parece como... No lo he conseguido, por supuesto, porque los hábitos son los hábitos. Entonces, a raíz de ese conocimiento de mi abuelo, pues empecé a buscar información sobre él, en principio por la genealogía y después pues buscando archivos, buscando su vida y a través de una investigación de muchos años he conseguido rehacer casi toda su vida, buscando muchas en las hemerotecas, en las bibliotecas y ello en sí ha conseguido realizarse un libro
un gran historiador y escritor, que me creo con él y hemos hecho un resumen un poco de toda mi información que está aquí, centrando un poco los primeros capítulos de su personaje, de dónde vivió, las minas, los bancos, la industria, y hemos editado este libro que está a disposición, lo hemos autoeditado por Amazon y que está a vuestra disposición también en la Biblioteca Municipal de la Diputación. La Diputación está y se puede consultar allí gratuitamente. Y entonces, bueno, para hablar de su vida personal lo va a hacer mi hermano Javi, que sabe un poco también, igual que yo, de su vida que hemos investigado. Bueno, como comentaba, pues muchas gracias a todas por venir. Un día tan duro como el que estamos teniendo de lluvias, pero bueno, es un placer ver aquí a familiares, amigos y compañeros. Y bueno, pues vamos a intentar entre Julián y yo. Yo me voy a encargar un poco de la parte más sentimental de la familia y Julián va a ser un poco más del técnico, el que va a hablar de los barcos, de las navieras, de los diferentes viajes aquí y para allá. Entonces, bueno, pues la verdad es que mi abuelo, yo tenía solo 9 años cuando falleció y tengo unos recuerdos muy vagos, pero mi madre nos hablaba mucho de él y sobre todo nos hablaba de que algo que no me encajaba, que era que el abuelo había trabajado en una farmacia cuando era muy pequeño, como mancebo en una farmacia. Pero mamá, el abuelo había sido capitán. Sí, que efectivamente. Y bueno, pues total que en Plencia. Total que un día Julián ya había fallecido mi madre, nada más fallecer, le digo a Julián, oye, vamos a ver si eso que contaba mamá era verdad. Y allí que encontramos una farmacia antigua, tipo museo, ahí en plena zona antigua de Plencia, y abrimos la farmacia y me encontré con una antigua alumna. He sido profesor en la Facultad de Farmacia y me reconoció y le conté la historia, ¿no? Mi madre me miraba como las vacas al tren, ha perdido el juicio. Total, que le dejé la cosa y digo, oye, mirar por favor a ver si en algún libro aparece que el abuelo estuvo aquí. Y efectivamente, al de 4 días me manda aquí en esta foto que estamos viendo, en la farmacia Aramburu. Aquí tenemos a los dos farmacéuticos, a Sonsoles y a Enrique. Efectivamente, en los libros recetarios de aquella época encontraron que efectivamente este niño, con 12 años, Antonio Candina Ibarra, había estado trabajando como mancebo en esta farmacia y que había firmado con su letra de joven que decía: yo soy Antonio Candina Ibarra, tengo 12 años y quiero ser marino. Bueno, ahí estaba la primera cosa. Luego indagando ya a nivel genealógico, Julián empezó hace 10 años a mirar todo tipo de archivos y bueno, recompuso un poco la historia familiar a nivel de genealogía, ¿no? Aquí tenemos precisamente en estas imágenes la letra caligrafiada de Antonio Candina Ibarra, con 12 años, yo quiero ser marino, ¿no? Y estuvo hasta los 15. Entonces Era huérfano de los 9. Sí. Este era el hijo pequeño de 9 hermanos. Su padre era profesor de enseñanza primaria en Sopelana. Había nacido en Algorta, pero se casó en Sopelana y fue profesor, su padre daba clases de enseñanza primaria en Sopelana. Y sus hermanos mayores pues se fueron a Chile, aquí no había negocio y fueron hacia las Américas. Y intentaron también que el pequeño pues fuera también con ellos, acompañarlos y se quedó un huérfano a los 9 años y su madre dijo que no, que él lo quería en casa pues para protegerles un poco, ¿no? Y consiguió a los 12 años meterle de mancebo en una farmacia, por qué razón, en una farmacia de Plencia, que justo enfrente estaba de la escuela de náutica. Por eso luego empezó a estudiar marinos un poco. Porque hay que entender un poco que el asunto de ser mancebo en la farmacia es que la familia te acoge como si fueses un hijo durante 4 años, ¿no? Te da de comer, 3 años. Y por un pequeño salario y eso le permitió estudiar, justo tenía enfrente la escuela náutica, ¿no? Entonces bueno, pues Julián y yo hemos ido buscando materiales y bueno, aquí tenemos algunas fotos sí. Tuvieron al final se casaron con una mujer también de Sopelana, crearon una familia, él como marino, como capitán, pues
viajes para aquí y para allá, por toda América, y cada vez que venía pues dejaba su semilla y nacía un hijo, ¡pam! Nacía uno y otro, hasta 11, ¿no? Y vemos aquí a mi madre en una de las imágenes sentada aquí en blanco. Ya me estoy acordando de Guruche, casualidades de la vida, compañera de la universidad, directora de la escuela de la Facultad de Educación, que mi madre tuvo la suerte de poder estudiar. Estoy aquí mezclando cosas, pero bueno, yo voy a hablar un poco de la parte sentimental y luego ya remate en la parte técnica del abuelo. Pero es que como he visto a Guruche me he emocionado. Total, que hay una pequeña anécdota que permitirme que os cuente, que es relativa a mi madre, en este caso, ¿no? Mi madre, después de la guerra hacía falta maestras y bueno, le ofrecieron formarse como maestra y realizó los estudios de magisterio, aunque nunca tuvo la oportunidad de ejercer. Total, que nunca recogió su título de maestra. Y bueno, nosotros le preguntábamos, mamá, pues dices que es maestra, pero ¿dónde está el título? No tengo ningún título. Total, que 50 años más tarde, tomando un café en la Facultad de Educación, miro para arriba y ahí estaba el título. Y Guruche lo había rescatado del archivo. Había títulos que eran preciosos, que estaban prácticamente sin tocar, y los habían puesto a nivel decorativo, ¿no? Es una anécdota, ¿no? Y bueno, pues Antonio y María crearon esa familia amplia de 11 hijos, de los cuales 3 fallecieron pequeños y los otros 8 pues crecieron. Aquí tenemos algunas de las imágenes. Los dos primeros hijos, en concreto Ezequiel, que aquí tenemos una imagen muy bonita de él como marino. Su padre, nuestro abuelo, quería que nuestro tío Ezequiel fuese un poco el heredero de su trabajo, ¿no? Y casi le obligó, entre comillas, a estudiar náutica, pero a él no le gustaba la náutica, no le gustaba. Lo hemos encontrado las notas de su estudio y le gustaba, no, total, que lo hizo por su padre. Pero estuvo navegando unos cuantos años en un barco de la compañía Vidaso, de su padre, ¿no? Llevando mineral de hierro de aquí para allá, de Bilbao hasta Middlesbrough. Total, que en agosto de 1929 Ezequiel le dice a nuestra abuela, Amachu, habla con Aita y dile que me voy a quedar en Londres, voy a montar allí una sucursal de la empresa, y porque a mí no me gusta navegar y me voy a quedar, ¿no? No quiero darle ese disgusto a Aita, pero le tengo que dejar. Total, que eso pasó, el barco se pasó por debajo del puente colgante, cargado con mineral, ya, destino tal. Mis abuelos vivían en las arenas y ahí todos los niños, me los imagino, ahí con un pañuelo despidiendo al barco que capitaneaba Ezequiel. Y fue su último viaje, porque unas horas más tarde, en la mitad del Atlántico, en la mitad del Cantábrico, o ya cercano ya a las Islas Británicas, una noche cerrada, hubo un naufragio y fue embestido por otro barco y falleció. Y eso fue uno de los puntos que marcó a la familia, ¿no? Mi abuela entró en una pequeña depresión, había muerto el hijo predilecto, el hijo primero, ¿no? Y de tal manera que se dice que mandó a todos los pequeños internos, a una Murguía, el otro tal, otra Vitoria, porque querían pasar el duelo. Eso fue un punto de inflexión. Otro punto de inflexión fue cuando, unos años más tarde, en 1935, el segundo de los hijos, José Mari Candina, empresario que había estudiado económicas, decide montar una consignataria de buques, y también con 35 años y 29 y secretario del Bachoqui de las Arenas, porque había tesorero, había cierta relación con el Partido Nacionalista Vasco, que lo comentaremos, pues fallece también por una peritonitis. Entonces el segundo mazazo. Entonces ya vemos que la Itite ha ido de forma resiliente aguantando pues muchas cosas, ¿no? Y luego la tercera anécdota, ya por dejarle continuar a Julián, pues si me permite, aquí no se ve muy bien. Julián descubrió, mirando los archivos que teníamos repartidos entre la familia, que la Itite había pertenecido al Partido Nacionalista Vasco. Sí, fueron los archivos de la biblioteca. Y tardíamente, ya con eso es. 47 años.
que como consecuencia incluso le llegaron a proponerle participar como concejalía en el momento en 31, ¿no? Y él dijo que no, que él era técnico más que nada y que quería dedicarse a la navegación, etcétera, ¿no? Pero eso tuvo la consecuencia en la posguerra, como contará Julián, la naviera Bidasoa pues fue requisada por los nacionales y todos los bienes del abuelo fueron cautivos durante unos cuantos años y tuvo una multa importante que no sé si llegó a pagar al final, pero ya os contará Julián. Total, esas son un poco las anécdotas familiares, un poco el Baldío de Guernica también se refugió en casa del abuelo. Alberto Neindía, un famoso sacerdote nacionalista, estuvo refugiado en nuestra casa en las arenas, en la casa del abuelo. El Baldío de Guernica, que estuvo allí. Son esas anécdotas. Pero bueno, no quiero quitarle más tiempo a Julián. Bueno, aquí hay una foto familiar en la que aquí hay uno de mis primos. A ver, está por ahí Roberto, Olaz, en fin, varios primos. Bueno, aquí, después como hubo tantos descendientes, pues hubo muchísimos niños por ahí. En las fiestas del abuelo que hacíamos en Navidad, pues nos juntábamos ahí 20 o 30 niños y los tíos mayores se disfrazaban de reyes Venían a casa. Y venían a casa de verdad, ¿no? El tío Roberto, el tío Vicente y el tío José Mari, que eran, pues bueno, ya pues mayores y se ponían, se pintaban, se disfrazaban y los niños estábamos ahí como locos. Y aquí vemos a Julián, aquí en el medio se ve a Julián, a mi hermano Julián, mi hermano Fernando y el resto de primos. Xavier Marquieri estaba por ahí y bueno, muchos primos mayores. Total, que bueno, pues la vida de mi abuelo fue muy larga, vivió hasta los 85 años y al final hizo unas importantes donaciones al asilo de Barrica yo creo por su carácter benéfico, filantrópico y porque tenía mucha devoción por esa zona, por Plencia, por Barrica, Sopelana, zona en la que vivió, ¿no? Y nada más, le pasamos a Julián un poco extendido. Si me permitís, sí. Yo tenía una pequeña introducción de contexto antes de que arranque, sí. de que arranque Julián. Bueno, se dice que se afirma que nuestro pueblo es un pueblo de misterios o con ciertos misterios, ¿no? El misterio del origen, el origen del pueblo vasco, el misterio o el desconocimiento, más que un misterio, algo que no conocemos, ¿no? El misterio de nuestro idioma, el misterio de por qué el Athletic siempre sale dormido en la segunda parte, y el misterio del que se habla poco, pero que a mí me parece fundamental, que es de la atracción de los vascos por la mar o de la mar por los vascos. Porque como se va a reflejar en la charla que nos va, bueno, ya se está reflejando en la charla que nos están dando los Candina, la mar atrapa a los vascos, a una buena cantidad de ellos, a una parte proporcionalmente alta de ellos, y los hace cometer locuras. Locuras como eso, empezar de mozo en una farmacia y acabar de naviero, algo que encaja perfectamente con el sueño americano, pero aquí en Plencia, ¿no? Y nos ha hecho, siendo un pueblo pequeñísimo en población, nos ha hecho escribir algunas de las páginas, y no es una bilbainada, es así. Nos lo han certificado pues gente como Selma Hasley, por ejemplo, o muchos otros historiadores anglófonos, que son bien poco de regalar nada a ninguna otra cultura marítima, ¿no? Algunas de las páginas más increíbles de la historia marítima del mundo. Y yo también os voy a contar una anécdota, porque hace años coincidí en un viaje con un historiador australiano, historiador marítimo, y yo no lo sabía, iba a mi lado en el avión, y yo iba leyendo un libro de mar, y el tío le llamó la atención y me dijo, hombre, pues yo soy historiador marítimo y tal. Y digo, ¿y a dónde va usted? Y me dice, no, voy a Portugalete. Y digo, hombre, yo he nacido en Portugalete. Y me dice, no fastidies. Y entonces, bueno, le conté desde la romanización hasta la edad moderna de la historia de Euskal Herria. Buena parte de la marítima ya se la sabía. Y me dijo, oye, tengo curiosidad porque ¿qué población tiene el País Vasco? Y cuando le dije aproximadamente pues que entre 3,5 millones continental y luego la diáspora y tal, no se lo creía.
Dice, no puede ser. Yo conozco la historia marítima de este pueblo, de vuestro pueblo, y no puede ser que un pueblo con esa cantidad de habitantes haya hecho lo que hayáis hecho vosotros en la mar, ¿no? Y bueno, luego vino a Portugalete, tomamos unos potes por Coscojales y comprobó que efectivamente metíamos mucho ruido, siendo pocos, ¿no? A lo que voy es que ese es un misterio que está sin descifrar, que seguramente no se descifrará nunca, porque tiene que ver más con cosas intangibles, con el carácter, con la forma de ser, porque lo que sí es algo científico es que para ser marino, sea capitán o sea cho en una embarcación de bajura, hay que tener un carácter especial, ¿no? Si no, no duras mucho. En la mar no se puede mentir, al menos no se puede mentir durante mucho tiempo. Decía Lourdes Odriozola, una etnógrafa historiadora marítima guipuzcoana, me decía, cuando yo le decía en una entrevista, es que a la mar debemos la industria, y me decía ella, no, a la mar le debemos mucho más que la industria, le debemos nuestra forma de emprendimiento, le debemos nuestro carácter solidario al emprender, ¿no? Otro misterio es el hecho de que tenemos más cooperativas proporcionalmente a ninguna otra parte del mundo, partes mucho más industrializadas, ¿no? Y ella me contaba que cuando se empezaron a construir los barcos grandes ya no era posible que una sola persona hiciese un barco, un buque, para ir a Terranova a buscar bacalao, sino que hacía falta el concurso de todo un pueblo. Y que cuando uno ponía su trabajo ya no se conformaba con recibir un salario, sino que quería parte en los beneficios. Y que cuando uno además exponía su vida, pues quería una parte más justa y quería tomar decisiones, y eso caló en nuestra forma de entender la autoridad, en nuestra forma de entender las organizaciones y en nuestra forma de entender la empresa. Y termino ya porque me parecía importante, porque la figura de vuestro Aitite encaja perfectamente en este perfil que tiene muchas variedades y es muy amplio, pero que converge en esa figura, ¿no? De alguien hecho a sí mismo, con carácter, con emprendimiento, con una nobleza que a veces puede estar acompañada de un carácter de mil demonios y suele coincidir, ¿no? No sé si sea el caso. Y es un poco el arquetipo de este. Y si queréis luego cuando acabéis entramos en debate con la audiencia a ver qué les parece. Adelante. Muy bien. Yo quiero un poco ahora la historia un poco de mi abuelo como capitán de la Marina Mercante Vasca, ¿no? En los principios, pues yo empecé a buscar libros y cosas y me encontré con un libro precioso de casi 600 personajes de capitanes y pilotos relacionados con Plense. Entonces dije, pues libro hermoso, pues aquí está mi abuelo seguro. Pues pido páginas y páginas y páginas. Mi abuelo no existía. Mi abuelo no existía en aquel libro. Digo, esto no puede ser. Mi abuelo en teoría algo sea la persona que ha hecho grandes cosas por este país, ¿no? Y recientemente me llegó también un libro que han realizado los de la naviera del Nervión. Mi abuelo fue capitán de sus barcos durante 20 años y hablaba de los hombres, la empresa y los barcos. Y leía aquel libro y mi abuelo no estaba por ninguno. Entonces, bueno, pues oye, yo pienso que mi abuelo se merece una investigación. Y empecé a investigarlo. Después de esta investigación me dijo un hombre muy conocido, oye, pues yo creo que tu abuelo se merece que le escribas un libro. Y nos animamos a poder editarlo con nuestro propio esfuerzo, sin ninguna ayuda, y ahí está en Amazon publicado. El caso es que, a raíz de que el abuelo trabajó en Plencia, pues consultamos un poco los archivos todos ordenados que están ahí en el Museo de Plencia. Y buscando carpetas, pues encontramos efectivamente que en el año 96 se matriculó, que le costaba 9 pesetas la matrícula, 10 pesetas al mes la enseñanza, y la academia estaba, náutica estaba enfrente de la farmacia, un edificio que existe todavía. Luego se trasladó al ayuntamiento y ahí estudió piloto durante 3 años, con buenas notas. Aquí está la farmacia, pues aquí estaba la academia, ¿no? Pues entonces él estudiaba, muchas veces trabajaba por la tarde haciendo recados en la farmacia, por supuesto, por la mañana estudiando y por la noche pues estaba en una habitación que le había cedido el farmacéutico y muchas veces estudiaba con la vela, porque no había ni luz en aquel momento, lo que sea, y eso había estudiado con vela. Hemos recuperado pues archivo con sus. Empezaron en su promoción 36 y acabaron capitanes de ellos muy famosos, de barcos muy famosos, y terminaron 10 en la promoción. Y este hombre acabó con 15 años,
acabó la carrera de piloto y se embarcó de la misma. Pues cuando acabas la carrera, pues haces las prácticas, como hoy en día, ¿no? Y embarcó en el Vapor Arriaga, que luego forma parte de la sociedad, forma parte de la compañía del Nervión, y empezó allí pues de piloto. Luego ya fue capitán a los 20 años, tengo su título, sacó en el Ferrol, hizo las prácticas también allí, y a los 12 años ya fui capitán del Vapor Arriaga. Y entonces, para ir un poco, explico un poco cómo funcionan los capitanes en aquel momento. Los barcos no tenían, por supuesto, ni GPS, no tenían nada. Era un hierro, salía a la mar a flotar y seguían por un compás, una bitácora que es un poco aquí en la foto, pues se llama cuaderno de bitácora porque ahí guardaban el libro de incidencias de la navegación, que tenía simplemente pues una brújula que estaba compensada con unas bolas de hierro, ya veis, labor estribor recorregidas para que marque bien la brújula, y salían con eso, un sextante para medir la altura de las estrellas, la altura del sol, para saber la situación puntual, era el sextante de mi abuelo. Y pues por ejemplo en el vapor Urola, que luego fue de la compañía Vidasoa, pues en el año 16 se embarcó un piloto con una cámara fotográfica nueva, hizo un reportaje muy bonito sobre un viaje que hicieron a Nueva York. Y para veros un poco cómo se jugaban estos, pues este es el capitán del barco. No era mi abuelo, pero podía ser perfectamente con su gorra de capitán, su abrigo para pasar ahí el frío terrible y su sextante, ¿no? Estos barcos funcionaban con carbón. Entonces producían vapor de agua. Esto es una caldera en construcción, pero aquí en los agujeros se echaba carbón, arriba estaban los tubos de calentamiento del agua, y todo esto es un poco el esquema general, ¿no? Llevaba dos calderas, el humo por la chimenea, y movían, el vapor iba a un motor que tenía 3 cilindros, se recuperaba en 3 circuitos, salía primero un cilindro más pequeño, luego un mediano más grande, y esto movía pues vía la manivela, un cigüeñal, un volante de inercia, pero que iba una hélice, ¿no? Y luego pues el capitán, para hablar con la máquina, que ahí estaban los maquinistas y engrasadores, pues tenía pues un telégrafo, que era simplemente a marcha adelante, marcha atrás, avanti, atrás, estaba en inglés por supuesto, y entonces más despacio, más punto muerto, más despacio y más marcha, ¿no? Era todo su dinámica. Y pues la gente era de este estilo. Estos eran pues los marineros, pues los estaban ahí atizando el carbón, moviendo engrasadores, moviendo válvulas para poder el barco echar marcha atrás. O sea que era un elemento muy sencillo, y pues tenían pues incluso carbón en la cubierta, pues para que cuando hacía falta para las grandes travesías, para que llegara el carbón para la travesía. A veces utilizaban la vela, porque bueno, en viento favorable pues ahorraba dinero de carbón, y iban cargados hasta las castañas, hasta las trancas iban. Y el agua, a la mínima ola, pues casi rebosaba toda la cubierta. Ya ves, aquí están las bodegas, y este es un día casi normal, un poco de marejadilla, pero bueno. Y entonces, aquí estamos sus oficiales, pues con los catalejos los barcos algunos tenían radio, pero todos tenían una señal de llamada, que significa, llevaban 4 banderas. En el libro general de navegación de la Lloyds, pues estaban todos los barcos identificados con aquella señal, y todos los barcos tenían pues 4 letras que se unificaban pues cada una letra, ¿no? Entonces con el catalejo pues sabías, porque no podías leer el barco que era, pero sí sabían que con esto se sabían, veían el libro y sabían qué barco era, ¿no? Ajá. Y entonces era una navegación muy sencilla y muy arriesgada, fíjate, con eso pasaban a América y le llevaba el timón, que iba con un cardan o un cable que muchas veces se rompía, ya tenía un timón de reserva en popa, y simplemente se guiaban con eso, no había ni GPS, no había nada. Entonces bueno, pues simplemente pues un poco de tormenta, pues fíjate cómo se la jugaban, estaban aquí todos con aquello, llevaban generalmente sobre 25 tripulantes, entre engrasadores, oficiales y todo esto, y los días de calma pues te salían, pues hacían la colada, pues, vivían allí, o sea, es decir, como el barco era su casa, y el capitán pues era el jefe de todo aquello, que ordenaba y mandaba. También, por supuesto, pues tenía que saber inglés, porque estos barcos pues continuamente iban a Inglaterra o Nueva York, donde sea, y había que hablar con los prácticos, había que hablar con los signatarios, con los jefes de puerto, y ahí mandabas tú. Y la buena de notado, en cuanto a una anécdota, por ejemplo, sobre todo cuando pasaban a América, pues solían publicar en el periódico, pues mira, pues la compañía tal, correspondiente, y el capitán fulanito de tal no se hace cargo de las deudas que dejen estos señores
cuando llegan a puerto, porque era habitual pues que la marinería cuando llegaba a puerto pues arrasaba con todo, salía corriendo y dejaba cañones, ¿no? Pues eso era habitual. Y entonces pues, mi abuelo, antes que ese, pues estuvo en Ereaga hasta el año 1914, de la compañía del Nervión, la que aquí llamamos, habitualmente se llamaba la Marítima. Aquí está en Euskaldun haciendo una reparación en el 1916, en la época de la Guerra Mundial, porque ahí sí la insignia de la bandera para proteger, para decir que es un país neutral. Y mi abuelo estuvo navegando en el Ereaga hasta el año 14. Luego, debido a una huelga de capitanes en la compañía del Nervión, le pasó un barco más grande que fue el Mar Cantábrico. Y el Mar Cantábrico, pues fue capitán durante 3 años en este barco, y en el siglo XVII pues rescató a las afueras de Barcelona, año 17, sí, 17, perdón, pues un submarino alemán hundió a un barco inglés que estaba al lado suyo, el Harpagus, y él se acercó a rescatarlo con riesgo de ser también hundido, y se habló de tripulación, y entonces en homenaje el gobierno inglés pues le dio una copa de plata con grabado, con la fecha y el título y tal cual, y hicieron un homenaje, ¿no? Después de eso le dieron la compañía hizo un barco nuevo en Euskalduna y le llamaron el capitán, primer capitán del Mar Cantábrico, Mar Adriático, ¿verdad? El Mar Adriático. Y entonces ahí estuvo trabajando 2 años de capitán, hizo varios viajes a Estados Unidos, y esa es un poco la historia del capitán, ¿no? A mí me gustaría un poco pues agradecer a los capitanes pues su labor, porque han sido pues como los jefes de los barcos, ¿no? Porque el navío estaba en su oficina, el dueño estaba en el banco, pero los capitanes solo les quedaban en el callo, los que sufrían mandaban a la tripulación por supuesto, corrían el riesgo, y en aquellas épocas pues era muy difícil, ¿no? Se hundieron un montón de barcos en la época de la Guerra Civil y en la Guerra Mundial. En la primera, incluso el Ereaga, que fue su capitán, lo torpedearon aquí en el Mar Cantábrico hace poco, en el siglo XVII, y le hundieron el barco un torpedo alemán. Bueno, y esa es un poco la historia de como capitán. Y entonces él nos va a contar un poco el contexto donde vivió mi abuelo. Eso es, yo sigo un poco para descansar, para dejarle que descanse. Yo cuento un poco ahora cómo era aquella época, ¿no? Más o menos el contexto social de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en la ría de Bilbao, en Vizcaya, fue extraordinario, ¿no? Extraordinario. Aquella revolución industrial, ¿no? Con todo lo buenísimo que vino y también con todos los problemas que trajo, ¿no? El desarrollo minero, las minas de la margen izquierda, la exportación, el finales de la guerra carlista, la posibilidad de exportar el mineral a Inglaterra, eso abre una puerta al comercio, a la creación de tráfico, a la generación de capitanes, etcétera, todo lo que ocasionó, ¿no? Después de la explotación minera, pues el desarrollo siderúrgico, se aprovecharon los conocimientos europeos para trasladar aquí, para crear aquí las industrias siderúrgicas, para con ese acero construir esos barcos que se estaban hundiendo porque eran de segunda mano o tercera, cuarta mano, y a la mínima se iban al fondo, había que hacer los barcos aquí, por eso se crean los astilleros en la ría, diferentes Euskalduna, astilleros del Nervión, etcétera, la empresa química como consecuencia de, vamos a hacer una economía circular, en aquel momento también se hacía economía circular, o los residuos de las fábricas siderúrgicas, se puede extraer sulfúrico, se crea la dunquinesa, en definitiva, todo un movimiento industrial que hacía falta asegurar, se crean las compañías de seguros para asegurar esos barcos, con todo ese montante de dinero hacía falta crear los bancos, se crea el Banco Bilbao, una auténtica revolución industrial de la que todavía estamos viviendo de alguna manera, pero que tuvo sus pegas, ¿no? Aquí vemos en algunas imágenes pues un par de pinceladas. Tenemos los mineros, la zona minera, la zona de la arboleda, que claro, sufrió pues una total desaparición del arbolado, agujeros por todos los lados. Hace unos meses me lleva un grupo de voluntarios de la Cruz Roja, gente mayor, en la que estoy metido ahora bastante en la Cruz Roja, paseando por allí, y me encuentro un cartel. Estaba rehabilitado, ahora es un parque que por supuesto hay que ir a visitar, una zona extraordinaria, y rehabilitado por
Teconor. O sea, mi empresa. La empresa de Julián. Otra casualidad. Ahí va, pues este es mi hermano que estaba rehabilitando todo esto cuando estaba trabajando como ingeniero, ¿no? En técnicos constructores del norte. Bueno, pues total, el horno Bessemer, en fin, una revolución extraordinaria desde el punto de vista industrial. La creación de los astilleros, los altos hornos, los bancos, diferentes bancos, etcétera, ¿no? Y eso provocó también una transformación social extraordinaria, ¿no? Claro, el tema minero, de la explotación de los mineros en la margen izquierda, pues era absoluta. Ahí está el caso del general Loma, que intervino en la primera huelga minera, cuando ya los mineros ya no podían más, estaban viviendo en condiciones deplorables, con unos patronos que les obligaban a consumir alimentos en los economatos de la misma empresa, a dormir en lugares terribles. Ya no podían más, bajaron a Bilbao y la población de Bilbao llamó a los militares para sofocar esas huelgas, y el general, antes de pegar un tiro y acabar con las huelgas, las manifestaciones, dijo: voy a escuchar a los mineros y voy a ver la arboleda, cómo era aquello. Y se le cayó el alma a los pies, es decir, reunió a todos los grandes mineros y dijo: bueno, esto hay que cambiar, porque no reivindicaba nada más que trabajar 10 horas al día como máximo, y poder disponer de su dinero para poder gastarlo en la tienda que quieran a un precio razonable y poder dormir donde quieran. Condiciones absolutamente, bueno, en definitiva, huelgas. Claro, como había situaciones de huelgas, pues se crearon los sindicatos, se crearon los partidos políticos, o al menos se potenciaron en esa izquierda. Por eso la margen izquierda siempre ha sido bastante de izquierdas. En fin, vinieron muchísimos emigrantes a trabajar en las minas y luego en la siderurgia. No había situaciones de habitabilidad, las condiciones eran muy precarias, el urbanismo era un desastre, y los médicos higienistas de aquella época y la Academia de Ciencias Médicas hablaba con los ayuntamientos: esto hay que mejorarlo, las condiciones eran bastante penosas. En fin, se hicieron muchas cosas, las casas baratas, el medio ambiente estaba degradado, en fin. Algunas imágenes, aquí tenemos un par de fotos, pues de Dolores Ibarruri, la pasionaria, de Sabino Arana, creador del Partido Nacionalista Vasco, fundador, de las huelgas mineras y como consecuencia del ensanche, de las casas baratas, de la contaminación como consecuencia del uso industrial. O sea, que hay, en definitiva, mucha transformación. Y creó así grandes desigualdades, ¿no? Por un lado, pues esa inmigración masiva, esa falta de vivienda, esa precariedad, esa pobreza, ese hacinamiento, esas grandes fortunas, por otro lado, ¿no? Margen izquierda, margen derecha, en fin, la beneficencia. En aquel momento la salud no era un derecho como es ahora, era un tema basado en la beneficencia, y las juntas de caridad, las muchas enfermedades. Aquí tenemos eminentes doctores que han estudiado la tuberculosis y bueno, fue una época realmente dura, pero por otro lado extraordinaria. La tuberculosis tuvimos el récord europeo de tasa de tuberculosis por la revolución industrial, que ya había sufrido también en otros países europeos, también asociada a la revolución industrial. Pero hubo también personajes extraordinarios como el doctor Areilza, que potenció pues, el Hospital Marítimo de Gorliz, el Hospital de Basurto. Y aquí tenemos un homenaje a Roberto Koch, que es descubridor del bacilo de la tuberculosis, el famoso bacilo de Koch. En fin, una época extraordinaria, muy difícil, muy interesante, pero llena de oportunidades, en la que un joven capitán, ya con una experiencia de 20 años de navegación por todos los mares del mundo, después de haberse ido a Estados Unidos muchas veces, porque lo hemos comprobado en los archivos de la isla de Ellis, el capitán Candina, tripulante, máster del barco tal, o Goño, o lo que sea, veía una oportunidad de desarrollo. Entonces fue cuando desarrolló la compañía naviera Vidasoa, asociado a una serie de empresarios. Bueno, él después de 20 años de navegación como capitán,
y piloto, pues se jubiló, diríamos, del mar. Pero tenía el conocimiento, es decir, él sabía todo, a recorrer todos los puertos y mares del mar y a tratar con todos los puertos y consignatarios, pues sabía un poco toda la mecánica. No tenía el capital, sí tenía capital, algo, porque ya, por ejemplo, en 1908, cuando se fundó el cementerio de Guecho, ya se ocupó de comprar un panteón doble, además. Pues sabía que tenía mucha familia. Que casualidades de la vida, pues está junto al panteón Garayzar. Mi madre todavía no conocía a mi padre, pero casualidades de la vida está en el panteón junto. Pues él algo de dinero tenía, por supuesto, porque en los barcos, pues el capitán, por ahí alguna documento que he encontrado, pues ganaba pues como 900 pesetas, casi de sueldo base. Pero luego, a ver, según el riesgo que corrías, pues el viaje que hacías, pues tenían primas de navegación. Tanto los buques como los capitanes tenían su parte de capital. Ahora no era millonario. Y entonces, pero sí tenía la experiencia. Y entonces pues habló con alguien conocido de allí, empresarios de aquí, y fundó una compañía naviera Vidasoa. Pusieron un capital de 500.000 pesetas. Se asoció con Ramón Echevarría, que era el director del noticiero bilbaíno, que era naviero también, y había hecho ya algún barco en Zarauz, en Zumaya. Y entonces aportó un velero, que nadie sabía que existía ese velero, aportó un velero como capital, valorado en 290.000 pesetas, y mi abuelo puso el resto. Y entonces empezaron a buscar un poco capital, pues, para empezar a poder comprar barcos. Y pues no sé si por casualidades dieron con Ramón de Vicuña. Y Ramón de Vicuña es una figura muy importante en este asunto. Era de Portugalete, por supuesto. Fue, a ver si encuentro por aquí su memoria, pero bueno, aquí me sale muy pequeño, pero bueno, este era, pues, aparte de presidente de BB, pues era escritor, era diputado en Bilbao, por parte de Bilbao, también fue cónsul de Grecia, y fue presidente del Consejo de Administración de la naviera, pero también formaba parte de la naviera Sota de Aznar, de varios ferrocarriles, de hidreras y minas, o sea que era un hombre muy comprometido con la industria, ¿no? Y este fue un poco el que puso el capital. Empezaron a comprar barcos y ya en agosto del 19 pues compraron 2 barcos. Y entonces les pusieron 2 barcos antiguos y les pusieron el nombre pues, de sus padres. De Ramón dijo, bueno, pues los primeros barcos, en vez de poner nombres de aquí o lo que sea, luego Vidasoa puso nombres de ríos guipuzcoanos a todos sus barcos, pero los primeros fueron a nombre de primero el de su madre, Paz de Palza, y luego el de su padre, que fue Ramón de Vicuña. Y fueron los primeros barcos que tuvieron. Y entonces yo en la investigación que he hecho, tanto como naviero, como capitán, como naviero, pues en las hemerotecas he buscado periódico por periódico, tanto de aquí como del resto del mundo, pues en los periódicos venía una reseña de dónde estaban los barcos de aquí. Y hojeando periódicos cada 15 días o cada 20 días, están todos digitalizados, pues he hecho la vida laboral de todos los barcos. Desde que se hicieron, se fabricaron todos en Inglaterra, eran barcos de segunda o tercera mano. Inglaterra tiene muy bien documentado toda su historia de los barcos, cuando se fabricaron, quién fueron los dueños. Y entonces he hecho una investigación de cuando fui capitán en los barcos en los que estuve navegando hasta los barcos que tuvo. Tanto es así que, por ejemplo, sé cosas muy íntimas de mi abuelo, que casi ni él sabe. Porque aunque pensamos que los marinos están por ahí y nadie sabe nada de ellos, sabemos dónde están los barcos. Y entonces yo, como sé, y he investigado dónde nacieron sus hijos y cuándo, pues sé cuándo fueron concebidos. Echas 9 metros para atrás y sabes que aquel... Y entonces miras en el barco dónde estaba el barco Areaga en aquella fecha y efectivamente en aquella semana estaba en Bilbao. Luego esa fue la fecha de concepción de sus hijos. Y entonces pues he encontrado muchas cosas. Por ejemplo, en el Paz de Palza, que era un barco antes que se llamaba Orón, pues era un barco inglés que hacía ruta desde Liverpool hasta África Central. Pues llevaban soldados y cosas de ese tipo, y ahí he encontrado, por ejemplo, que este oficial, el señor Edward Temposter, pues fue oficial de ese barco, pero al cabo del tiempo, al de 5 años, fue el 5.º oficial del Titanic.
y sobrevivió a aquella tragedia. Y entonces, pues todas esas cosas pues están documentadas, porque la prensa, pues aparte de dónde estaban, pues viene que eran sus capitanes, y también viene pues que había tenido accidentes, había chocado con alguien, o otro día había un muerto, accidentes laborales, o habían perdido hélice. Todo está documentado en la prensa, basta leer mucho y documentarlo, ¿no? Y entonces eso lo tengo documentado. Y entonces he hecho la vida laboral de todos sus navieros, de todos sus barcos. Hay uno que no sabía que hay hemerotecas sobre las navieras, pero por ejemplo, el primero, el velero, era un pailebot que se aportó a la compañía nadie sabía que existía, pero al encontrar en el registro mercantil la escritura de constitución de la sociedad, se ve que ese barco aportó, y en la prensa sí estaba al principio. Duró un año, una tormenta lo echó a pique y desapareció, pero no estaba documentado en ninguna parte. Y luego, pues, después de esa documentación, he hecho, pues, un poco, cuando he acabado, pues he hecho maquetas de todos los barcos. Sabía sus dimensiones y maqueta de una escala 1:100. Primero hice el Candina y luego he hecho pues, los barcos de todos ellos. Y además son todos muy sencillos, no son de gran valor, se pueden costar 20 euros en materiales, están hechos a base de cartón, escayola, unos alfileres, pero con un motorcito pues funcionan. Y entonces lo suelo probar incluso en verano, suelo probar. Y el primero que hice fue el Candina. Y a ver si estará por aquí al final de ellos, explicaré cómo lo hice. Luego volveremos a esto. Veía que estaba, mira, esta es la maqueta, pues coger... Explica. Sí, pues aquí pues había fotos del Candina, hay varias fotos de ello, y entonces pues te lías, coges un paralés, un escuadra y cartabón, y entonces empiezas a dibujar el barco, y pues haces un alzado, haces una planta, y luego pues haces un escáner, diríamos, unas secciones, y sobre eso, dibujado, vas haciendo, cortas unos papelitos, haces unas escuadernas, y sobre eso pues vas haciendo pues sobre una quilla, pues vas sujetando las cuadernas, lo rellenas con aislamiento, le dimos un poco de aquaplas, muchas horas, los mástiles pues son pinceles, y entonces bueno, pues, un poco de pintura y un poco de barniz, y entonces bueno, pues luego pues ya está hecha la maqueta, ya está, la que dejas en casa, tengo hecha la maqueta, y dices, ¿qué hago con esto? Llena de polvo. Oye, pues esto va hasta flota. Me lo metí en la bañera, claro, por supuesto, pues se venció. Y dice, pues esto necesita pues, que tenga un punto de apoyo más abajo, el centro de gravedad mucho más abajo. Y le puse debajo pues, unas piezas de hierro que tenía de unas manillas. Y entonces, bueno, pues ya está un poco estabilizado, pero queda un poco torcido. Bueno, pues luego vacié un poco las bodegas y metí unas tuercas y monedas para equilibrarlo. Entonces, pues ya está equilibrado. Y dije, bueno, pues ahora vamos a poner a navegar. Y de un juguete viejo le quité, yo creo que era de un coche de Fernando Alonso de esos teledirigidos, pues de mala manera le puse ahí la radio, con un radio de bicicleta le puse una hélice de cobre y aquello funcionaba. Total que, pues después de esto dije, pues voy a probarlo. Y dices, ¿dónde voy a probarlo? Pues en Bilbao hay un estanque precioso para hacer esto. Ahí fui. Y casualidad que estaba allí, casualidad de la vida, estaba allí Eduardo. Y llevaba los sábados y domingos un asunto de navegación de barcos dirigidos a vela para los niños, y llevé ahí la maqueta y claro, se quedó sorprendido de aquello. Está al final, luego lo contaré. No, porque intervengo, yo no sabía que ibas a contarlo. Sí. Bueno, estoy yo allí con los chavales que queríamos enseñarles a navegar, porque ya sabéis que un modelo de un barco no es simplemente un juguete, es la representación real en todas sus dimensiones a escala de un barco, y navega igual que navega el modelo, ¿no? O sea, el barco en realidad, y a mí eso me fascinaba, ¿no? Y de repente aparece este señor que yo no le conocía de nada, y estoy allí con los críos y dice, oye, perdona, ¿me dejas meter este barco al agua? Y vi el barco, cómo estaba hecho, vi las banderas que tenía, yo sabía algo de la historia de Marítima Candina, porque lo habíamos comentado alguna vez en el Juanma y Recalde, que está ahí en el programa, me había hablado también del mozo de farmacia de Plencia, que acabó siendo capitán y no sé qué, y fue como una conexión. Le dije, ¿cómo? Digo, quiero ver cómo navega esto y cómo lo has hecho y tal, y navegó y echaba humo por la chimenea y hacía el ruido y estuvimos como críos allí. Y luego él me hizo a mí, ¿no?
Ah, ¿está ahí el vídeo? Está aquí el vídeo. Sin conocernos. El ruido es del barco, ¿eh? Como este, pues hice 10, ¿no? Vamos a volver un poco a la atrás, que yo estaba, que me he liado. Y entonces estaba yo contando, pues eso, pues los barcos. No, dale atrás. Los barcos. Bien, pues yo de todos los barcos he hecho toda la historia. Está aquí en el libro, resumida, porque tengo hecho, diremos, día a día, la historia de todos los barcos desde que se construyeron hasta que murieron, bien por accidente, por choque, por naufragio, por torpedo o por achatarramiento, ¿no? Todos ellos están ahí. Bien. Luego, esos son de la naviera Bidasoa. ¿Puedes contar un poco la historia de la guerra y cómo acabó la bueno, sí, de la naviera Bidasoa, pues tenía pues, generalmente por 2 o 3 barcos. Tampoco era de las grandes navieras, de las pequeñas, ni nada de comprar, por ejemplo, con Sultana de Aznar o la Marítima, o otras muchas, o Ruiz de Artillano, o de Rezobra. Hay muchísimas navieras. Era una naviera pequeña. Pero era el gerente, tenía poco personal, incluso tengo alguna anécdota de mi tía, pues que iba a ayudarle de pequeña, pues ir a la Lloyd a llevar allí pues, información, pues que modificaciones que ha habido de capitán o de cosas de barcos. Y en la guerra civil tenían 3 barcos ya solamente, el Ulía, el Urola y el Candina. Y Ramón de Vicuña, que fue el gerente de Consejo de Administración, murió en el 35, antes de la guerra civil. Y entonces en la guerra civil, pues algunos barcos les tocó en el bando nacional y otros les tocó en el bando de los rojos, ¿no? El Urola, por ejemplo, fue hundido con el bando rojo, fue hundido en el puerto de Valencia, luego se reflotó cuando acabó la guerra. Al Ulía fue capturado en Santander por los barcos nacionales y le cambiaron el nombre. Cuando los nacionales cogieron un barco, pues se iban a poner Castillo de. Entonces le pusieron Castillo Morella y cambiaron, por supuesto, la tripulación y se dedicó a transportar armamento y soldados. Y el Candina pudo huir a Inglaterra. Volvió a Bilbao 2 o 3 veces, acompañado por los bows que le protegían cuando venía. Pero luego ya cuando se complicó la cosa, quedó en Inglaterra. Y hubo un contrato con los rusos para llevar con 6 barcos, eso está contado muy bien por el maremoto de Portugalete, aquella anécdota que yo no la conocía. 6 barcos fueron a Siberia a por madera y entraron pues por el Ártico. Sí, un poco más adelante, entraron por el Ártico. Está más atrás. Entraron por el Ártico hasta. No, está en alguna parte. Bueno, entraron por el Ártico hasta Siberia y el mar quedó congelado en un río pequeñito y tuvo que ir el primer rompehielos ruso que se construyó, fue el que les sacó de aquel río y los dejó casi un año entero. Aquí están, casi un año entero. En el punto rojo es donde entraron a por madera, fíjate, por un riachuelo en el Ártico. Y aquí en la punta del mar quedaron confiscados durante un año porque estaba todo helado. Y la tripulación la mandaron para casa y se quedó el capitán y un oficial. Y allí, pues mira, aquí estaban, en pleno hielo, esquiando, estaban ahí confinados, ¿no? Después de la guerra civil, y bueno, después de esta anécdota, cuando el mal se dio, volvieron tenían un viaje para Inglaterra, pero en el camino estaban esperando los barcos nacionales camuflados para capturarlos. Y por encima del paralelo 60, o sea, arriba del todo. Y entonces se refugiaron de una buena maniobra en Bergen, en Noruega. De ahí pasaron la guerra civil. Hay muchas anécdotas, no están escritas ahí, pero yo sí tengo documentación de intentos de abordaje, intentos de cambio de bando. Hubo maquinistas que quisieron poner en marcha el barco y lo sacaron para que lo fuera capturado, y algún oficial rompió el motor para que no pudiera salir. Entonces ahí en la guerra civil hubo muchas anécdotas. El caso es que, bueno, después de la guerra civil, pues los barcos fueron vueltos a las navieras y siguió el proceso. Pero yo no sé por qué razón el bando nacional se encariñó con el Candina.
Y la familia de Ramón de Vicuña, que había muerto en el 35, pues salieron huyendo estuvieron en Villarriz, la mujer y los hijos. Abandonaron el palacio, tiene un palacio precioso al lado del puente colgante, y que fue arrasado, quitaron todos los muebles, robaron todo, y Franco les condenó a una multa de 1 millón de pesetas, que era una cantidad muy importante en su día, ¿no? Y les puso como condición, para volver, aparte de pagar la multa, que el Camina fuera capturado. Y entonces se lo hicieron de la siguiente manera. Montaron una nueva compañía, como se llamó Compañía Naviera Nacional Española. Y en vez de comprar los barcos, que era pues sí, más costoso y más complicado, fiscalmente y materialmente, compraron las acciones. Se obligaron a comprar las acciones. Entonces las acciones tuvieron que vender mi abuelo y todos los miembros del Consejo de Administración, accionistas, tuvieron que vender las acciones a la empresa Nacional Española, cuyo presidente del Consejo de Administración era Nicolás Franco Bahamonde. Entonces, no sabemos el precio, pero se supone que fue a un precio casi de chatarra, porque luego los barcos, que hay pasados de compañía, pues ya cuando pasaron, editamos los registros mercantiles, pues ya tuvieron un valor importante, uno de 3 millones de pesetas, otro 4 y tal, o sea que, pero igual lo compraron por 4 gordas y luego ya, cuando hicieron sus operaciones comerciales, pues alguien pegó un pelotazo allí y se forró. A mi abuelo, para compensar un poco de la familia, para decir que lo que había pasado, pues a mi madre le dijo, oye, pues es que los barcos estaban muy viejos y bueno, pues al final pues ha habido que venderlos. Y no es cierto, estos barcos sí, efectivamente, tenían casi 50 años, pues eran en 1897, 1896, muchos de ellos, y en el 41 pasó a formar parte de la Compañía Española. Ya tenían casi 50 años, pero han sido navegando. El Candina fue achatarrado en Santander en el año 66, o sea, siguieron navegando 20 y tantos años más, o sea que no eran tan chatarra, ¿no? Y a mi abuelo también le pusieron una multa por rojo, por ser del PNV, le confiscaron sus bienes y pues estuvo pues, hasta el año 41. Tenemos la documentación, están los boletines oficiales, está toda esa documentación. Esto en el libro está muy claro porque no hay pocas anécdotas. Está todo, eso está hecho por un historiador y la documentación está muy contrastada. Está todo un historiador, Juan Carlos, y la documentación que hemos conseguido nosotros no es que la hayamos inventado, está documentado. Y bueno, después de esto, después de la guerra civil, pues mi abuelo siguió con la consignataria de buques. Y ya os he dicho que el primo José Mari murió de una peritonitis, pero dejó un hijo póstumo. Y entonces el hijo póstumo, pues el abuelo era un niño, y el abuelo pues hizo cargo de la consignataria de buques y tripulaciones, y siguió hasta el año 66, cuando ya José Mari Candina Azcurdia pues puso en marcha recuperó el negocio de su padre, ¿no? Y montó lo que es la Marítima Candina, que luego compró a otras marítimas y tal. Entonces es la que por ahí habéis visto pues en el canal de Deusto, en Santurce, Marítima Candina, que luego se dio en 2 partes. Una parte la parte consignataria la compró la compañía Berger hace unos años, y la otra parte de tripulaciones sigue mi sobrino, que sigue con el tema de tripulaciones, con el grupo Candina Group, ¿no? Y esta es la 4ª generación. Hay un poco es el legado de mi abuelo. Y bueno, este libro pues lo ha escrito, diríamos, la parte fundamental, el preámbulo, y ha puesto mucha sapiencia que sabe, pues Juan Carlos Díaz Lorenzo, que aunque sea canario, sabe muchísimo de barcos. Tiene una web que se llama Puente de Mando, que tiene pues igual 3 millones de seguidores, y ha hecho casi 60 y tantos libros. Sabe mucho de este tema y lo ha documentado muy bien, porque lo difícil de estas cosas, todos hemos tenido padres, abuelos y conocidos, historias de la guerra civil sobre todo, y otras muchas anécdotas que, por supuesto, como en este caso del abuelo, pues mucha otra gente, tanto de estas profesiones como otras, pues tiene muchas cosas que contar. Lo difícil es, para mí, o para otros muchos, que alguien te ayude a contarlo. Pues esto hay que darle forma, ¿no? Más luego atreverte un poco. Dices, oye, vendía un libro y hay que usar una editorial, es muy complicado, ¿no? Pero claro, a través de Amazon, que mucha gente lo discute, porque a ver, no es una forma muy, sobre todo los escritores, pero bueno, es una forma un poco cómoda, forma de salir del paso y decir, ¿cuántos libros voy a vender de esto? Pues haber vendido, que sé, pues 50, 60 libros, 100 libros como mucho, ¿no? Entonces, que una editorial que te ayude a hacer esto, pues es muy complicado. Pero Amazon, pues se queda aparte de beneficio, por supuesto, pero bueno, tienes que darle un botón y en 2 días lo tienes en casa. Y es muy cómodo.
yo os animo a que si alguno quiere, pues es fácil hacerlo. Yo lo he hecho sin ningún tipo de ayuda. Por supuesto que pidiendo ayudas, pues seguro que obviamente, pues estos temas que son muy de aquí, pues seguramente se hubiera recibido algún tipo de ayuda. Y bueno, y poco más. Sí, yo creo que ya con esto más o menos hemos dado una vuelta al contexto, hemos dado una vuelta pues al personaje, al personaje resiliente, ¿no? que le tocó vivir una larga vida, pero dura, durísima, con diferentes puntos de inflexión, ¿no? Un homenaje a la abuela, un homenaje al abuelo, y a la Itite, a Mamona, y a todos los primos que tenemos por aquí. Ahora bien, les ha servido para que Julián una de nuevo a toda esa candinada que estaba un poco dispersa por todo. Sí, de mi abuelo hay unos 180 de descendencia, por supuesto de todos los gremios. Estamos hablando sobre el tema naval, pero solamente hay uno sobrino. Pero bueno, hay médicos, curas, monjas, enseñanza, el aralteco, pues, de todas las profesiones, electricidad, mecánica, enseñanza, pues bueno, entre 170 y 180 de familia, pues han fallecido unos 30 o 40, pues de su generación. Yo, pero tengo el árbol genealógico, pues somos muchos, ¿no? Entonces, bueno, hay de muchos. Y gente muy conocida, por Roberto Candina, aquí tenemos a su hijo, pues bueno, fue el encargado de Gudaris, todos los 2 años, con 2 años seguidos, fue capitán médico de Batallón Navarra, y bueno, y luego pues la hija Asun, pues fundadora de Macunde, muy luchadora por este país. Entonces, bueno, pues ha habido gente muy comprometida, ¿no? con esta sociedad. Entonces, bueno, pues ha habido un poco de todo. Nada, muchas gracias. Bueno, seguro que ahora ya tu abuelo sí aparece. Seguro que sí. Le metes en Google y aparece. O sea que fíjate si estaría orgulloso de lo que habéis hecho. No sé si empezamos un turno de preguntas. ¿Queréis hacer alguna pregunta? ¿Alguna información añadida? ¿Algo más de contexto? Bueno, estamos interesados en esos temas. Yo tengo un drive, tengo toda esta información mucho más detallada que en el libro, por supuesto. Y entonces, si alguno está interesado, no hacéis más que pedirme su teléfono, yo le mando mi correo, les doy autorización para conectar el drive, que bueno, que puede ser interesante para igual a una gente, un pariente que ha navegado en tal barco, igual le interesa saber pues estas cosas, ¿no? Y poco más. Bueno. A ver, aquí el hombre quiere preguntar algo. Bueno, yo os iba a comentar de entrada, gracias por las explicaciones un poco familiares. Cuando habéis hablado de los vascos y el mar, que yo sepa, aquí en este barrio, en Uribarri, era el grumete de Juan Sebastián Elcano, que de la Vuelta al Mundo era de aquí. Y iba a comentaros un poco a nivel familiar, aquí un poco los vascos, bueno, vamos a decir, que era mar o monte, y mucho inmigración, que estaba vinculada al trabajo, al monte, vamos a decir, pero en otros lugares. Vosotros a nivel familia, o antes del abuelo o después del abuelo, vamos, ¿a dónde estáis más vinculados en general? ¿Seguís esa unión al mar o, bueno, o se ha perdido? ¿Cómo veis eso a nivel familiar? Pues tengo pues la investigación que tengo, que es lo que me gusta, ¿no? Ya no estoy vinculado con el mar, tengo muy poco conocimiento, más que el que podía por la propia investigación. Yo soy ingeniero industrial, me he dedicado, soy constructor, me he dedicado un poco a la obra civil y he tenido poca relación con el mar. Incluso, pues sí tenía un pequeño barquito, pero tampoco con mucha afición. Sí que algún primo pues ha tenido un barco en navega, y bueno, Javi tiene un barco de navega, él sí que está muy relacionado con el mar, yo en cambio no. Cuéntate. Bueno, gracias por la pregunta. Sí, estamos muy parte de la familia, estamos enamorados del mar, continuamos muy vinculados, pero sí es cierto que vamos a decir que últimamente estamos un poco abandonando un poco. A mí me da mucha pena cuando me acerco a la escuela náutica de Puerto Valete, que ya no es escuela náutica, es escuela de ingeniería con sección naval, en fin, cuando en aquellas épocas
pues había 40, 60, 80 estudiantes de náutica, ¿no?, de puente y de máquinas, ¿no?, y las orlas pues aparecían tantas personas. Ahora vas allí y las orlas son de 4 o 5. Hemos abandonado la parte industrial, la parte técnica, más o menos, porque es durísimo, ¿no?, el mar, ¿no? Esas largas temporadas fuera de casa, etcétera, en condiciones de mucha dureza, ¿no? Y nos hemos vuelto más de tierra, ¿no? Pero sin embargo, por otro lado, la náutica de recreo pues nunca ha tenido tanto examen de PER, examen de patrón, de capitán. Las aulas de náutica se llenan los fines de semana de exámenes de PER, de patrones de embarcación de recreo, de náutica deportiva. Y luego tenemos el tema pesquero, que también es una pena, porque cada vez hay menos de tradición, menos vocaciones marineras, ¿no? Pero bueno, a nivel personal, a mí me encanta el mar y he recorrido algunos cuantos mares. Y bueno, también Roberto, que está aquí, es capitán de yate como yo, y unos cuantos amigos más y familiares. Pero sí que se ha perdido. Bueno, luego tenemos por supuesto la rama candina que bueno, siguen con las tripulaciones y con... Sí, el grupo Candina Group. Sí. A nivel profesional. Por todo el mundo. Yo lo único, una precisión sobre, es verdad, todo eso que contamos, lo hemos hablado muchas veces, del abandono o que llevamos unas décadas de espaldas a la mar, pero ahora está resurgiendo, yo estoy notando, en el campo de la ciencia. Fijaros que la investigación de la UPV en el tema marino, hace 10 años que se fundó la Estación Marítima de Plencia, está creando una cantera increíble de científicos y sobre todo, y no es por dorar la píldora a la parte femenina de la audiencia, pero sobre todo de mujeres científicas. Hay un nivel en la PIE, en la Estación Marítima de Plencia, increíble. Y eso que se está viniendo en llamar ahora como la economía azul, en la que nosotros nos estamos posicionando, sobre todo eso en la rama científica, yo creo que nos puede devolver la mirada a la mar. No sé por qué no se ve en la tele ahora alguna diapositiva que quería mostrar, que se me ha olvidado. Bueno, bien. Esto es el día que estuvimos con Eduardo ahí en el estanque. Y luego, cosas de casualidad de internet, cuando empecé con esto, pues encontré, ya sabes que los barcos pues cambian mucho de nombres, entonces, y luego ese nombre pasa a otros barcos. Y entonces encontré en internet un señor de Santander que vendía una rueda de timón. Y aquel timón ponía Gloxinia. Y digo, pues el barco Candina, antes de llamarse Candina, pues se había llamado primero Gloxinia, luego se llamó Petit Gaudet, luego fue una matrícula de Gijón y luego pasó a ser Candina, ¿no? Se llamaba Francisco Bravaín. Y entonces pues llamé a aquel señor y digo, oye, pues esta rueda de timón, sí, me dijo, sí, mira, es mi padre, que es aparatosa y que me de casi no me cabe, y lo compró aquí en alguna chatarrería o en alguna cosa tal, ¿no? Y dijo, pues esto... En Santander. En Santander. Y entonces, pues, mándame algunas fotos. Entonces me mandó, y entonces descubrí allí, pues, que aquel Gloxinia es la fecha de cuando se botó el barco, 1897. O sea, que esta es la auténtica, aunque la madera seguramente se ha restaurado, pero la auténtica pieza del timón del Gloxinia. Y por supuesto le llamé y le conté una milonga. Le dije que era para un adorno de un bar y no sé qué, algo que era un regalo, no sé qué. No, pues no le conté nada del abuelo. Y entonces quedamos en Castro, no sé si me pedían 1.200 euros, me pedía una barbaridad. Y digo, pues te doy 600, bueno, pues tal, por 600 me la llevo para casa con un hijo que me acompañó. Y lo tengo en mi casa con mucho orgullo, puede haber conseguido el timón del barco de mi abuelo. Esas cosas de la vida, barco Candina, ¿no? Y ahí lo tengo. Arratsaldeon guztioi. Bueno, felicidades a los ponentes y al presentador, al periodista Eduardo Araujo, y a la presentadora Ainara por esta magnífica sesión, que además a mí me ha producido un déjà vu, es decir, que yo también pertenezco a una familia de marinos. Mi bisabuelo, Leocadio Ancín Astrain, murió en la bocana del puerto, segundo del Cerro, que era el vapor que él era primer maquinista, se llamaba el jefe de máquinas, en octubre de 1900.
Florentino Elorriaga. De hecho, yo creo que estudió también en la escuela de náutica y viajó. Pero cuando ocurre una desgracia de estas, y en la familia de los Candina ocurrió que se hundió los vapores y murió uno de los hijos, siempre hay un recuerdo muy amargo y una especie de generación de anticuerpos contra, diríamos, la vocación de ser marino. Yo recuerdo en casa de mi abuela, es decir, la hija del que falleció en el naufragio, del bisabuelo Leocadio, no Heliocadio, Leocadio Ancina Strain, pues estaba todo el pasillo de la calle La Pelota del Casco Viejo lleno de barcos que mandaba a pintar de los vapores que él había y a mí me daba terror porque eran vapores envueltos en grandes olas, etcétera, y la abuela siempre contaba su auténtica desgracia, porque mi abuela era la mayor de los hermanos y cuando el bisabuelo murió tenía 13 años y entonces, claro, eso se llama lucro cesante, es decir, muere el padre de la familia y ya hay que ponerse todos en marcha y además repartir los hijos, eso de mandar a internaos, a Miranda del Ebro, a los corazonistas, a Vitoria, esto, etcétera. Es decir, hay una dispersión de las familias que genera una atomización y una, digamos, una muy poca vocación o muy poca, digamos, voluntad para seguir esa vocación de los ancestros, ¿no? Y yo creo que esto es lo que ha ocurrido. Luego, la dureza que tiene el ser marino. De hecho, yo tengo muchos amigos que han sido marinos, capitanes de barco, y es como los deportistas que tienen una edad de caducidad de su deporte, que luego se dedican, una vez en eso, a negocios, etcétera, etcétera, ¿no? O, bueno, en el caso de vuestra familia, que tiene una genealogía muy amplia y además, no solamente como marinos, sino también como navieros, el que hubiesen salido, les preguntaba a ver si ha habido continuidad en el árbol genealógico en determinados, y de repente te sale un ingeniero naval, que lo que hace es construir barcos, no conducirlos, no pilotarlos, ¿no? Entonces yo creo que esa es hoy en día se ha dulcificado mucho, hoy el mundo se ha globalizado, el mundo cada vez está más cerca, es decir, hoy te montas en avión y a las 6 horas estás en Nueva York, es decir, que ya es totalmente diferente. Y luego desde el punto de vista laboral, insisto, se ha mejorado mucho la situación. Incluso los marinos, yo recuerdo que tenían un coeficiente de reducción de años de cotización, es decir, se jubilaban más precozmente a los 50 años junto con otras profesiones. Hubiésemos querido que mi amigo Roberto Candina y yo nos hubiesen jubilado del hospital, porque a mí cuando me preguntan la edad siempre me quito 5 años. Primero porque no los aparento y segundo porque de la cantidad de guardias que hemos hecho en nuestra vida, sumando día a día de las guardias, pues han sido 5 años que hemos estado secuestrados en nuestro propio puesto de trabajo. Es así, confío. Entonces yo creo que esa es las luces y las sombras, ¿no? del mar, ¿no? Pero es muy atractivo, y de Plencia han salido, incluso ha habido familias casi endogámicas, ¿no? Yo recuerdo los Bilbao Gorordo y Gorordo Bilbao, que eran primos con primos, y todos eran capitanes de barco. No, pues en ese sentido tienes absoluta razón. Partió la familia y mi madre tenía pánico al mar. O sea, yo tenía cierta vocación, tenía dudas cuando tenía 16 años y de hacer náutica, medicina, biología, en fin, me gustaban muchas cosas, pero mi madre me quitó de la cabeza eso de náutica, ni se te ocurra, está el tío, acuérdate del tío Ezequiel, que está tal, y cada vez que vamos a la playa de Sopelana, bueno... Era un nadador excepcional, pero tenía terror al mar, y se rompió, y efectivamente fue una consecuencia de luto tan terrible para mi abuela, que mandó a los hijos pequeños a corazonistas, a Roberto a un sitio, Vicente a otro, Asun a otro, mamá. Sí, ella recuerda con 10 años, esto pasó en las plenas fiestas de Bilbao, un domingo,
y se enteraron pues al día siguiente, ¿no?, en teles, y recordó de oír de chillar a su madre, ¡oh, qué pasaba! Y entonces pues no sabía qué habían pasado, y resulta que se había perdido a su hermano mayor en el mar y nunca más volvió a verlo. Tenemos documentado en la investigación, pues fue una cosa muy importante, está a nivel de prensa mundial, está muy documentado ese accidente. Se achacó que había pocas luces, pero era mentira, se achacó que el remolcador venían borrachos y se contaron muchas cosas, y tenemos documentado exactamente. Yo con el tiempo igual podía ir al punto exacto donde fue hundido el barco, a la entrada de para hacer un pequeño homenaje. También mi hermano, que es mi aficionado, tiene ideas de pues, hacer un corto sobre un poco aquella época. Novelado un poco del asunto. Falta un productor, falta alguien que tenga algo de dinero para apoyar a ese pequeño proyecto. Hacer una pequeña película, sí. ¿Hay alguna pregunta más? Pues si no hay más preguntas, vamos a dar por finalizada la sesión. No sin antes agradecerles, Eskerrik asko, muchísimas gracias por este viaje en el tiempo que nos habéis hecho a través de la historia de la vida de vuestro abuelo y por habernos remontado a una época tan interesante para la historia de Euskadi y tan importante a la vez. Muchísimas gracias. Tenemos un regalito para dejar constancia de vuestra presencia hoy aquí y de esta historia que nos habéis contado. Yo quiero aprovechar para, como habéis comentado al inicio, este es un ciclo de conferencias que la Fundación se ha prestado a hacer sobre la mar, y os animo a que seguro que hay historias parecidas a la de los Candina entre la audiencia, a que si tenéis una de esas historias o conocéis a alguien que tenga una historia, a que nos la planteéis directamente y que pueda entrar dentro de este ciclo, que hasta que la Fundación diga basta, pues en principio no tiene límite, no tiene final. Así que nos permitan estar en este choco hablando de mar y de barcos y de marinos, pues es impagable, ¿no? Y os animo a presentar temas para una próxima conferencia. Eskerrik asko.